Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz martes, día 11 de enero, seguimos avanzando en la semana y nosotros os vamos a avanzar lo que nos vamos a encontrar en el programa de hoy. Hablaremos sobre esa futura Filomena. ¿Será realmente cierto o solamente son esas aproximaciones en las que normalmente pues, pensamos que puede ocurrir, ¿no? Pero vamos a intentar también fijarnos en lo que realmente es cierto, que son las predicciones de Juan Pablo Álvarez, que es el delegado de la EMET de Castilla y León. Seguimos también hablando del hilo rojo, el hilo rojo que a todos nos une, ¿no? Y que también nos une una historia muy bonita de la que vamos a charlar en unos minutitos. Y por último, también vamos a hablar de alimentación macrobiótica, algo que se está poniendo muy de moda, pero ¿por qué? ¿Estamos realmente cambiando nuestros hábitos de vida? Antes de comenzar la primera entrevista de hoy, vamos a conocer las oportunidades de mañana. Aceite de oliva virgen extra, la española, a 3,89 el litro. Peña Gadis, el precio no es un problema. Mañana aceite de oliva virgen extra, la española, litro, 3,89 €. Hoy establecemos conexión con Sandra Amat. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿Qué tal? María. Bueno, yo creo que sí que nos escuchas bien, hay buena conexión, así que Sí. La primera entrevista de este 2022 contigo, Sandra, sin duda es el futuro de los jóvenes, la situación tan precaria laboral que tienen. Sin duda, vamos a hablar de datos tan escalofriantes como que el 20% de los jóvenes solamente están emancipados. Es una cifra increíble, ¿no? Que a estas alturas de la vida pues, podamos decir que era algo que queríamos conseguir de cara a estos próximos años y, sin embargo, las cifras son tan reducidas que ¿qué lectura podemos sacar, Sandra? Sí, los datos de los que os voy a hablar corresponden al segundo semestre del 2020, en el que la cifra es aún más escalofriante, en la que solo el 15,4% de jóvenes se logra emancipar, ¿no? Increíble. Al final, ¿a qué se debe todo esto, no? Al final, pues las condiciones precarias laborales que tenemos nos imposibilitan al final tener ese colchón económico, ¿no? O esa estabilidad también, hablando mes a mes, para poder emanciparnos, poder adquirir una vivienda y poder ir realmente en solitario, ¿no? Y alejarnos de ese dicho que hay, ¿no? De que nos encanta compartir piso, y no es así la realidad. Lo que queremos es salir de nuestro piso compartido y realmente emanciparnos en solitario. ¿Cuáles son los principales problemas que encuentran los jóvenes ahora mismo para emanciparse, Sandra? Sí, al final lo principal es la precariedad laboral en la que nos encontramos, ¿no? Una precariedad laboral que al final se mide en la sobrecualificación, ¿no? En la subocupación que tenemos en el colectivo juvenil y también en la temporalidad, ¿no? Teniendo en cuenta que apenas el 6,8% de los contratos firmados en el 2019 fueron contratos indefinidos, ¿no? Entonces, eso nos imposibilita al final el tener esa estabilidad, ¿no? Que a veces, pues eso, un contrato temporal, a veces dicen que es genial, ¿no? Que por qué no nos gusta un contrato temporal, ¿no? Pues no nos gusta porque no nos da estabilidad. Puedo tener un contrato temporal de 6 meses con una buena remuneración, pero ¿qué pasa los 6 meses siguientes, ¿no? Y es un poco lo que queremos romper, que realmente queremos una estabilidad con trabajos que no sean precarios, con salarios dignos y realmente con una estabilidad que nos permita emanciparnos y quedarnos en nuestra tierra también. Si estamos hablando de datos, estamos hablando de que muchísimos jóvenes, su jornada laboral semanal es de 35 horas. O sea, es increíble. ¿Cómo se va a conseguir esta estabilidad de la que estamos hablando? Sí, al final la estabilidad es una ilusión, ¿no? Que queremos conseguir, pero que al final nunca logramos conseguir. Como bien dices, la mayoría de contratos pues son temporales, a tiempo parcial, ¿no? Y que a duras penas muchas veces llegamos con una jornada completa a cubrir lo que son todos los costes, ¿no? Hablando tanto de alquiler, ¿no? El coste de acceso a la vivienda, que tenemos que destinar ya casi 400 euros. Luego el coste de suministros, ¿no? Que bueno, estos datos son del segundo semestre del 2020, en lo que el coste de suministros superaba los 100 euros. Entonces, pero bueno, con toda la subida que está habiendo ahora en todos los costes, veremos cómo en el siguiente observatorio que presentemos esa cuantía ascenderá todavía a mucho más. Entonces, al final tenemos que destinar más del 60% de nuestro salario solamente en lo que es el coste de vivienda. Entonces, resulta imposible
eso ya con una jornada completa, o sea que imagínate con una jornada a tiempo parcial, resulta completamente inviable hacerlo en solitario. Desde luego que sí, es una situación cada vez más complicada, más difícil y sobre todo a nivel psicológico, las consecuencias que esto está acarreando, nos estamos encontrando prácticamente con un 48% de la población juvenil con problemas psicológicos de ansiedad y depresión, ¿no? Porque si hablamos también de cifras, el 51,08% de los jóvenes llevan 1 año y medio buscando trabajo y todavía siguen sin encontrarlo. Sí, al final esta situación que nos encontramos con el empleo, ¿no? Primero, tan precaria y también esa imposibilidad, ¿no?, de encontrar realmente esas oportunidades laborales, al final todo ello va afectando a nuestra salud mental. Principalmente, pues eso, como decías, la ansiedad y la depresión son las patologías principales del colectivo juvenil, pero como hemos visto en estos meses está aumentando cada vez más el suicidio entre la población más joven, algo que es realmente preocupante y que es principal abordar la salud mental del colectivo juvenil. ¿Os están dando algún tipo de salida, algún tipo de opción, ¿no?, ante esta situación? A día de hoy sí que desde Sanidad sí que se intenta aunar todos los esfuerzos para paliar la situación que nos encontramos de salud mental, pero creo que tenemos que ser mucho más audaces, no ir mucho más allá y realmente prestar esa atención que necesitamos psicológica, ¿no?, de manera también gratuita, y que podamos ir a un psicólogo y que la siguiente cita no tenga que ser dentro de medio año, sino que pueda realmente haber una atención más personalizada y al día a día de lo que necesitamos ya el colectivo juvenil, pero creo que ya la población en general, ¿no? Estamos pidiendo ya esa ayuda, ¿no? Se está viendo en los datos de que se presta atención realmente a todas las problemáticas y que eso realmente se atienda a la juventud como se tiene que atender y se refuerce lo que es todo el tema de sanidad, ¿no?, referido también a salud mental. Sandra, tienes toda la razón y de hecho estamos poniendo una situación sobre la mesa, una realidad. Queda muy bonito decir que el programa del 2022 en cuanto a salud mental es que todo el mundo tenga derecho a ella, pero efectivamente hay una lista de espera tremenda de más de medio año e incluso la siguiente sesión se efectuaría, ¿no?, al cabo de 7 meses, que es lo que realmente están teniendo, ¿no?, como lista de espera muchísimos jóvenes. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar así las cosas? Y también debido al coste tan grande de la vivienda, unido a los gastos, unido también si quieres pagarte un servicio de salud mental, al final vas subiendo y los jóvenes cada día se ven más abogados a quedarse en casa de sus padres, se ven más abogados a escoger contratos temporales y seguir a la espera con ese 51,08% de jóvenes que llevan 1 año y medio a la espera de encontrar un trabajo digno. Sí, tenemos que aunar todos los esfuerzos para paliar primero esa situación sanitaria en la que nos encontramos, ¿no? Pero yo creo que la salud mental de la población en general, del colectivo juvenil, no solo se tiene que abordar también cuando el daño está hecho, por decirlo de alguna manera, ¿no?, sino que desde edades tempranas nos tienen que educar realmente ya en una educación emocional, ¿no?, de saber gestionar también nuestras emociones, algo tan simple como que desde el colegio se nos inculque ya todo esto y se nos enseñe, ¿no?, desde pequeños y desde pequeñas, y también paliar todas las situaciones a posteriori que nos encontramos cuando salimos del ámbito educativo también, ¿no?, hablando en términos laborales, ¿no?, de la situación que nos encontramos que al final nos va afectando, te va minando también un poco lo que es todas las expectativas de futuro, ya no a largo plazo, sino a corto plazo, de qué pasará conmigo el mes que viene, ¿no?, que muchas veces no sabemos ni qué pasará con nosotras. Entonces, que se nos dé un poco un halo de esperanza, por decirlo de alguna manera, pero con hechos sobre la mesa, ¿no?, que realmente se apueste por el colectivo juvenil para la contratación, con contratos realmente que no sean temporales, que nos permita una estabilidad, y al final ahí paliaremos muchas problemáticas también de despoblación, del éxodo de talentos, problemáticas de salud mental. Al final es mucho lo que lleva un hecho tan simple como realmente tener oportunidades laborales dignas.
Efectivamente, tú misma lo has dicho, hablar de oportunidades laborales dignas. Estamos hablando de la despoblación. En Castilla y León el problema cada vez es mucho más creciente. Cómo nuestros jóvenes se van a sentar, cómo nuestros jóvenes van a asumir ese papel, ¿no?, por el cual pues, en numerosos partidos se está ofreciendo la oportunidad de vamos a sentarnos por el medio rural, vamos a ofrecer posibilidades y oportunidades. ¿Esas oportunidades son reales, Sandra? Al final estamos diciendo que más o menos marchan cada año 2.700 jóvenes de Castilla y León. Somos la juventud mejor formada que destacamos del conjunto nacional por nuestro alto nivel educativo, pero al final todo eso se lleva a que otras comunidades autónomas están aprovechando el potencial de la juventud que tiene Castilla y León. Entonces, realmente vamos a aprovechar el potencial de la juventud que tiene Castilla y León y que se vea cómo realmente se nos dan esas oportunidades, ¿no? Y que no quede, perdón por la expresión, en aguas de borrajas, ¿no?, sino que realmente podamos ver esas oportunidades y cómo jóvenes se quedan en la tierra, ¿no?, y vamos frenando lo que es esa despoblación también y el éxodo de talentos, y también frenar en lo que es la pobreza que vivimos el colectivo juvenil, porque tener un empleo, como hemos dicho anteriormente, no te exime de estar en riesgo de pobreza o exclusión social, cuando en Castilla y León casi un 18% de jóvenes estamos en riesgo de pobreza y exclusión social teniendo un empleo. Entonces, son muchas las problemáticas que hay que abordar, que no tenemos una varita mágica, pero sí que vayamos aunando los esfuerzos para plantear todo esto e ir atajando ya el problema de una vez por todas y frenar el éxodo de jóvenes de Castilla y León. Es una situación que necesita una solución inminente, una solución ya, y realmente hay veces que cuando decimos que vaya datos tan negativos, que es una situación escalofriante, este es el futuro y actualmente la realidad de nuestros jóvenes. Vemos ese halo de esperanza por esa potencialidad de la que estamos hablando que tienen nuestros jóvenes, es la generación mejor preparada. Sin embargo, ahora mismo tenemos que hacer algo ante esta situación, una situación en la que no nos podemos eximir ninguno de nosotros, ¿no? Precisamente por eso es necesario comunicarlo, es necesario incluso sí arrancar con estos datos tan devastadores, pero que nos están incluyendo una realidad en la que todo el mundo tiene esa responsabilidad. Sandra. Sí, son datos, son escalofriantes, pero también los datos plasman un poco lo que es la realidad que vivimos cada día, pero sí que no podemos olvidar que detrás de todos estos datos son miles y miles de personas jóvenes las que están detrás viviendo toda esta situación, ¿no? Entonces los datos son una herramienta muy útil para que realmente se vea qué es la situación que vivimos el colectivo juvenil actualmente, pero eso, que no nos olvidemos que son personas las que están viviendo esta situación y que hay que poner medidas para poder abordarlo, acabando, pues es un poco, al final el empleo es un poco sobre lo que gira todo, ¿no? El empleo nos lleva al final también a tener esa cierta estabilidad, a poder quedarnos en nuestra tierra, a que los problemas de salud mental quizá disminuyan, ¿no? Aunque no hay que tomarlo de esa manera, sino que también se tiene que reforzar que realmente se atienda la salud mental de todas nosotras. Desde luego que sí, todo tiene sentido, todo es una rueda, por supuesto, y es muy importante, ¿no?, que haya soluciones, como hemos dicho, de forma inminente. No sé si al día de hoy tenéis planificada alguna reunión con las administraciones, cuéntanos. Bueno, a día de hoy, bueno, estamos en enero, estamos empezando, como quien dice, el año, centrando un poco también la situación que nos encontramos un poco a nivel panorama político, ¿no?, por decirlo de alguna manera. En Castilla y León está un poco, pues bueno, de momento así en el aire. Entonces, bueno, vamos a esperar un poco a que pase febrero también para centrar todas las reivindicaciones y plantear todas las propuestas que tenemos en materia de juventud para paliar la situación del colectivo juvenil. Muchísima gente que esté viendo ahora mismo esta entrevista estará pensando, bueno, ¿cómo podemos ponernos en contacto con vosotros, con el colectivo, ¿no?, teniendo en cuenta que vosotros también informáis acerca de, bueno, esa búsqueda de empleo, también como denuncia de una situación? Sí, desde el Consejo de la Juventud de Castilla y León, bueno, pueden encontrarnos a través de todas las redes sociales con CJCYL, pero también, bueno, pues poniendo Consejo de la Juventud de Castilla y León, enseguida van a poder encontrar ahí nuestro número de teléfono, nuestro correo, y también comentar que, bueno, nuestra sede actualmente está en Palencia, nos pueden encontrar también en Palencia,
y que al final el Consejo de la Juventud es un espacio para toda la gente joven en la que aunamos todos los esfuerzos, levantamos toda la voz, ¿no? Para que realmente se nos escuche, que somos el representante válido de toda la juventud ante la Administración, trasladando todas las demandas. Y además también desde el Consejo de la Juventud de Castilla y León en materia de empleo, pues bueno, gestionamos y coordinamos la red de informadores e informadoras de garantía juvenil, y también tenemos pues, bueno, un servicio de búsqueda de empleo en la que asesoramos un poquito también en colaboración con entidades miembro que tocan esa materia. ¿Os podemos encontrar también en redes, Sandra? Sí, estamos en todas las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Telegram, en todo lo que se les ocurra nos pueden encontrar y estamos a disposición, y les animamos también a que nos sigan todas las personas que nos están viendo, también para que pues, puedan ver tanto proyectos que se ponen en marcha, iniciativas, ¿no? Pero también el participar, ¿no? Que se pongan en contacto y entre todas pues propongamos, y seguro que llegamos mucho más lejos entre todas. Por supuesto que sí, la unión dicen que hace la fuerza. Sandra, muchísimas gracias por este ratito con nosotros aquí en la 8 Bierzo. Muchísima suerte a todos los jóvenes, porque de verdad no es que sea algo que realmente nos preocupe a todos, es que nos tendría que preocupar de verdad, porque no es el futuro, es el presente. Muchísimas gracias, Sandra. Muchísimas gracias, María, por dar voz y por tenernos siempre en cuenta. Hablamos pronto y nosotros nos trasladamos hasta otro punto importante del plató, porque aquí ya estoy rodeada de talento y de historias de vida en tiempos de COVID. Muy buenas tardes, chicas, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes, María. Feliz Pilar año. Rodríguez. Estamos muy bien. ¿Qué tal, Cristina? Bien. Bueno, un placer poder mostrar este libro, pero también esas historias de vida que tanto enmarcan la realidad que estamos hablando, la realidad que estamos viviendo, y ese famoso hilo rojo, ¿no? Sí. Cristina Montero, cuéntanos, porque has sido ilustradora de este magnífico libro, y yo creo que lo más bonito de todo es también ilustrar en nuestra mente cosas que no podemos olvidar, claro, cosas tan importantes, ¿no? Sí, bueno, para mí ha sido un lujo poder transmitir estas historias, porque bueno, estuve en el inicio de este proyecto, y no es lo habitual cuando te dedicas a este tipo de trabajos, estar en los inicios. Entonces, bueno, también tuvo su complicación encontrar la manera de transmitir pues de una manera clara lo que todos estaban sintiendo en ese momento, y bueno, decidí hacerlo así, con ese hilo conductor, digamos que es la base, es el concepto que transmite este libro, ¿no? Que conecta el pasado, el futuro, y el presente, claro, que es lo que se estaba viviendo en ese momento, y bueno, yo creo que era la mejor manera de hacerlo. Son historias que reflejan, ¿no?, esos momentos vividos, esos momentos compartidos. También se habla de la soledad, también se habla del compañerismo, de la familia y del amor, ¿no? Ese famoso hilo rojo del que todo el mundo habla, y es el hilo conductor. Yo cuando estaba charlando contigo, Ana, la verdad que me emocionaba el momento en el que, fíjate, tú también llevas como ese hilo rojo, sí, sí, en el que estamos todos conectados, y Cris, tú también. Bueno, y yo en el tobillo. Pues mira, sí. Somos todos el club del hilo rojo. Pues ¿Qué sí. significa? ¿Qué simboliza? Pues mira, esto fue el detalle que estuvimos regalando el día de la presentación del libro, para que todas las personas se sintieran conectadas a través de ese hilo rojo, que es lo que deseamos. Este es un proyecto para el Bierzo y del Bierzo. Realmente han participado muchos ayuntamientos del Bierzo, y gracias a los representantes de los ayuntamientos que han apostado por nosotras, hemos podido llegar a esas familias, a esas personas que están en el medio rural, personas generalmente pues, de edad avanzada o de edad madura, y que bueno, pues en el momento del confinamiento fueron víctimas o presas, pues bien, del pánico, de la soledad, del miedo, de la incertidumbre, tantas sensaciones que eran difíciles de expresar, y sí, además no había quien expresarlas, porque todos estábamos en la misma línea. Sí. Entonces, ¿hacia dónde dirigíamos todas esas emociones? Pues ni cortas ni perezosas, nos pusimos manos a la obra, contactamos, tuvimos la suerte de conectar con una persona que nos hizo también pues concertar citas con Fundación Mafre, voluntariado de Fundación Mafre.
50 personas de ese voluntariado se pusieron en nuestras manos, depositaron su confianza en nosotras y ahí hicimos unas sesiones de formación donde les fuimos explicando, bueno, vais a contactar con estas personas, la idea es que ellos se descoloquen respecto al coronavirus, que no tengan esa conciencia de vulnerabilidad, que se sientan protagonistas en esas conversaciones y que además creemos los vínculos de ese hilo que se ha ido tejiendo, sí, pues desde Barcelona, desde Madrid, personas de toda España que han estado contactando con El Bierzo para rescatar esas historias que han ido contando en nuestro libro, Historias de vida en tiempos de COVID, ¿no? Este libro que es una maravilla porque además de lo que hay dentro, de lo que podemos leer, está toda la emoción concentrada de más de 400 personas que han colaborado en su elaboración y bueno, pues que hemos conseguido tras esas conversaciones telefónicas el sacar, el descubrir pues cómo era su historia, cómo era su escuela de pequeños, cuáles eran sus trabajos, todo este patrimonio que ahora le llamamos patrimonio inmaterial, que lo es, desde luego, que son esa historia que tenemos y que tenemos que recuperar de nuestros mayores, que ellos siempre han pensado... que no podemos perder. ¿Y qué te voy a contar? Si mi historia no te gusta, no te interesa, pues sí, nos interesa. Y ha sido eso lo que les ha hecho sentirse importantes, empoderarse como personas y que ahora ven este resultado. Este es impresionante. Este es el punto final, el broche de oro del Es que fíjate, proyecto. testimonios de Matarrosa, de Bembibre, de Lillo del Bierzo, de Santa Marina de la Torre, de Arganza, bueno, de todas partes del Bierzo, que es impresionante también cómo hablaban de esas situaciones cotidianas, de esos trabajos, como por ejemplo la siega, ¿no? También rescatamos antiguos oficios, rescatamos y ponemos en valor todo lo que realizaban y que ahora mismo pues, no podemos dejar caer en el olvido. Lo cierto es que acompañado de estas ilustraciones en las que no podía faltar la música ni el baile y que parece que se nos ha olvidado divertirnos a lo largo de esta pandemia, se nos ha olvidado realmente el significado verdadero de la música, ¿no? Que es juntarnos, que es también el poder abrazarnos, el poder estar en contacto unos con otros. Creo que este libro lo lleva todo, ¿no? Sí. Es como un empujoncito al corazón. Sí, es el recordar, y fíjate, ves, ha sacado ahora el dibujo de la música, la ilustración de la música, que ves que tiene el hilo rojo. El hilo rojo. Entonces, todo eso es tan, además de metafórico, ¿no? Porque dices, bueno, esto es como un ejemplo. No, es un símbolo que representa todo lo que de verdad sentíamos en aquel momento. Ha habido personas de Barcelona, en concreto, hablo de un chico de Barcelona, que quiso participar, era amigo de otra persona que participaba, le encantó el proyecto, me llamó personalmente porque quería participar. La persona con la que estuvo contactando se puso enferma, estaba tan preocupado por ella, me llamaba incluso a mí, cómo están las cosas. Ahora, hablando con él, me dice, anda, que no le he felicitado las Navidades, tengo que llamarla. Claro, al final se entablan, ¿no?, esas relaciones. Y son amigos. De cercanía, de amistad. Claro, el problema es que con el COVID no hemos podido hacer también otro cierre que queríamos de unirnos todos, de que estas personas vinieran al Bierzo y además pues hacer Pero pronto. Sí, a ver si es verdad. Sí. Yo este 2022, no sé si ya soy optimista, yo creo que hay dos tipos de personas en esta vida, optimistas por naturaleza y por necesidad. Yo soy por necesidad, no me queda otra. Pues yo por naturaleza. Y yo creo que cuando aunamos esas fuerzas, ¿no?, las de naturaleza y las de necesidad, salen cosas bonitas y que yo creo que al final, por lo menos, de este 2022, ese encuentro sí que va a ser real. Sí, Así nosotros que estamos cruzamos siempre los dedos. reinventándonos. Hemos hecho fiesta en estas Navidades. Por supuesto. Ha venido el Mago Chalupa, ha venido Mamá Noel a bailarnos. Es que ha venido Huelva también a hacernos la danza del vientre. Todo con mucha precaución, con todos los protocolos, pero hemos podido disfrutar de la música, de la compañía y de esa voluntariedad de las personas que están fuera de la asociación, pero que con nuestro hilo rojo siguen estando dentro. Bueno, me gusta mucho, ¿no?, esa
esa situación que estamos viviendo, que a pesar de las adversidades siempre nos une algo en común, en este caso pues está simbolizado por ese hilo rojo, pero también sois pues ese vehículo para remover conciencia, ¿no? Porque en este último capítulo hablamos de igualdad, no había. Entonces, esos testimonios en los cuales pues, estaban hablando de la igualdad que, bueno, ahora mismo también estamos intentando abogar por ella, dice, bueno, era lo mismo que ahora, pero diferente. Sí, sí, sí. Y me gusta esos testimonios. Y lo explica, es muy bonito ese capítulo, porque lo explican desde un plano coloquial, sí, desde un plano muy natural, que no critica ni juzga, ni... Claro, era una realidad. Exactamente, claro. Es algo como que, bueno, íbamos sorteando las dificultades, sí. Y ahí estábamos las mujeres para salir adelante y para poner un poco la situación donde tenía que ponerse sin tener que enfadarnos. Pues yo voy a leer algunos testimonios, si os parece, Sí. porque sí que me gustaría que tampoco, sí, las cosas han cambiado, pero necesitan un cambio mayor. Entonces hay que ir quedándonos con estos datos. Si veían a un hombre hacer labores de la casa, hasta se reían de él. Cuidado. Igualdad no. Si el hombre hacía algo supuestamente de la mujer, lo llamaban mariquita. Ella recuerda que su hijo hacía la cama y fregaba los cacharros y su marido la reñía porque ¿qué van a pensar los vecinos que no sabes hacer una cama? Cuidado. Efectivamente, ese es pues, un testimonio en el que refleja claramente sí. que las tareas, los roles eran muy herméticos y no debías... Pero fíjate cómo esa mujer aún intentaba situar a su hijo en un lugar donde ella sabía, o al menos intuía, que iba a ser útil esa formación que le estaba dando de pues, esos pequeños atisbos de igualdad, ¿no? Y este testimonio ya demoledor. Igualdad no había. Si el marido te salía bien, pues mejor. Si no, lo comías o lo dejabas, una de dos, como las lentejas, igual. Sí, porque muchas personas nos contaban que a lo mejor habían tenido situaciones muy dramáticas. Dice, yo iba a picar a la puerta de mi casa y mi madre me decía, hija mía, eso es lo que has buscado, es lo que tienes. Claro. Y tenían que darse la vuelta y reencontrarse con su situación, con lo cual, pues bueno, tenían que ser creativas y Totalmente. buscar soluciones. Sí, y hablábamos del tema del divorcio, ¿no? Ya en esa época, bueno, es que era prácticamente imposible, ¿no? Era un estigma social. Ahora mismo, si ya es complicado por todo lo que conlleva y que estamos hablando de libertad, sí, libertad hay, pero no de la que estamos poniendo sobre la mesa, ¿no? Que ya, todos pensamos que todo es maravilloso. Imaginaros antes, ¿no? Entonces, aquí la verdad que me parece que no solamente son historias de vida, sino testimonios que nos están también abogando a cómo tenemos que crear nuestro futuro, ¿no? Que es con esas herramientas que ya es que estas lecturas te trasladan dentro de ti. ¿Sí? Cuando tú ves lo que ellos, el testimonio que dan, tú te haces un examen interno y te planteas, ¿cómo fue cuando hablan de la infancia? ¿Cómo fue la mía? Cuando hablan de igualdad, ¿cómo estoy yo en ese plano? Y eso es algo que yo, por ejemplo, he visto en personas que han estado leyendo el libro, que he estado atenta a ello, y les pregunto, digo, ¿qué sientes? Y ellos me responden, me siento reflejada en muchas cuestiones que dicen aquí, y además vuelvo a esa infancia, a esos momentos anteriores. Por eso es tan interesante el dar lectura a este libro tan bonito. ¿Qué te voy a decir yo? Es que, bueno, a mí la verdad que me emociona leer todos estos testimonios, porque no nos podemos olvidar que parece que decía, no, es que en esta pandemia van a sacar lo mejor del ser humano. Por supuesto, sí, se saca lo mejor, pero también lo peor. Y una de las cosas peores es el egoísmo. Por eso este testimonio dice, la vida de ahora está muy materializada, comprar, estamos perdiendo muchos valores, ¿cierto? Y perdiendo muchas cosas. Hay que ser más humanos. Aquí estamos de vacaciones. Y es cierto, ¿no? Yo muchas veces cuando charlo con mi abuela me dice, si es que antes no necesitábamos tanto, ¿qué necesitabas? El apoyo del vecino, pues era otro tipo de red con ese hilo rojo estaba muy presente dentro de la sociedad y por supuesto que había conflictos como en todas partes, pero quizás tendrían
estrechez entre vecinos, entre sociedad, ¿no? Era otra cosa, otros valores. Ahora todo está camuflado por el tengo que, necesito, y todo se trata de materialismo. Por eso el apartado de las ilustraciones es tan importante como Claro. la propia escritura, porque va todo unido. Ese hilo rojo que despertó, que nos hizo despertar a todas desde el criterio de Cristina, que lo lanzó y lo puso en valor ahí con los propios escritos. No puedes separarlo uno de lo otro, porque va todo muy condensado y una cuestión le da sentido a la otra. Pues yo tengo que decir que por favor que no perdamos ese hilo rojo, que no perdamos el hilo de lo que realmente es importante, que no nos olvidemos de las cosas que realmente nos hacen ser personas, ¿no? Eso es algo fundamental. Y por último, vamos a conseguir este libro porque no solamente estamos hablando de testimonios de vida en general, sino también de nuestra gente, de nuestra tierra. Cosas que realmente deberían estar presentes en nuestro día a día. Chicas, muchísimas gracias. Gracias a vosotros siempre por darnos esta divulgación y por poner en valor algo tan importante para nosotras. Pues desde luego que es lo más importante, que estamos hablando de las personas, de la calidez humana, así que nos vamos a quedar con ello, ¿no? Con ese poder sanador del rojo. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en menos de 5 minutos. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta a las 5 menos cuarto de la tarde. Seguimos en directo y seguimos con nuestra duda, ¿no? Esa polémica que se ha generado en esas conversaciones de ascensor. Estamos ante una nueva Filomena. Hoy vamos a hablar sobre qué tiempo nos espera este mes de enero y casi estos inicios de febrero con Juan Pablo Álvarez. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Delegado de la EMET de Castilla y León. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Todo el mundo está comentando las declaraciones de este joven que es tan experto en meteorología. Tan solo con 15 años estaba haciendo previsiones acerca de esa nueva Filomena. Pero hablamos con el experto. ¿Qué tiempo nos espera a lo largo de este próximo mes, este mes y el siguiente en febrero, Juan Pablo? Bueno, los próximos días, que es lo que se sabe con certeza a partir de los modelos numéricos, lo que vamos a tener es una situación de bloqueo que va a impedir la entrada de frentes y entonces vamos a seguir un poco con este tiempo. Quizás se nos cuela un poco de frío a finales de esta semana, pero vamos, que va a ser una ligera bajada. Tendremos heladas débiles, para la época del año no son las heladas que se pueden esperar. Y eso sí, esas heladas hay que tenerlas en cuenta y tendremos unas máximas que, debido a esta situación de bloqueo, pues van a estar por encima de lo normal para la época del año, excepto en aquellos sitios donde se van a formar, sobre todo en la meseta, las nieblas, que van a impedir que estas máximas adquieran esos valores más altos de lo normal. Juan Pablo, ¿estamos hablando de una ola de frío siberiano? No, que va. En este caso no es una ola. Es al estar esta situación de bloqueo y al estar el anticiclón puesto, aunque sí que es cierto que es centroeuropeo, el frío va a ser más que nada por estas noches tan poco nubosas que va a dar esa pérdida de calor nocturna y por lo tanto muy favorable para que se produzcan esas heladas. Pero no hay una entrada de aire frío así desde digamos que siberiano. El año pasado, ¿no? Sí, como el año pasado, sí, que además vino por Centroeuropa, coincidió todo, la nevada, más luego esas noches tan despejadas que hubo después de aquel episodio de nevadas y que hizo que las temperaturas fueran muy frías. Bueno, momento perfecto, ¿no?, para los amantes de los deportes de nieve. Poca precipitación va a haber con esta situación de bloqueo, la nieve la que hay. Sí que es cierto que en esta situación va a precipitar algo un poco en las zonas, quizás por el sistema ibérico aquí en Castilla y León,
aquí en los Por Pirineos. León. Por León, poquito. Poco. Me parece sí que va a estar estos días cayendo, pero va a ser casi más agua que nieve, pero poquito va a caer. De aquí hasta el día 23, 21 de enero, poco va a caer. O sea, que lo que hay es lo Que lo que va a aprovechen. haber hasta finales de enero. Es decir, que para todas aquellas personas que tengan pensado comenzar sus vacaciones, las vacaciones que no han tenido en Navidad, y si piensan practicar deportes de nieve, que aprovechen ahora porque lo que hay es lo que se va a dar. Eso es. Y bueno, y si ya te digo, si hay lo que hay ahora en la nieve, que yo he pasado hace poco la cordillera Cantábrica, por lo menos por la zona que paso, en la autopista que va hacia Oviedo, había poquito ya, se había retirado bastante de lo que había caído en la última nevada. Bueno, estamos hablando de un tiempo en el que parece ser un poquito más suave que el año pasado. Sin embargo, es bastante curioso que todas las conversaciones, cuando estás entablando una conversación con alguien, qué frío, qué días, es que estamos en invierno, ¿no? Qué situación. Sobre todo también nos preocupa en temas del campo si va a haber precipitaciones. Juan Pablo. No, precipitaciones no. Y para el campo, bueno, no va a ocurrir, porque esas heladas ocurre, pero es que estoy viendo estas temperaturas, sobre todo las máximas tan altas, que digo, menos mal que los árboles son listos y no se les ocurre florecer ahora, porque si luego sí que viene una helada más fría, eso les podría ser criminal. Digamos que ahora, y sobre todo ya lo he comentado antes, las temperaturas máximas están bastante por encima. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, para Ponferrada, que he estado mirando las previstas normales en esta época del año, casi hasta finales de enero, está entre 7 y 9 grados y van a tener máximas de 14 estos primeros días, luego va a estar normales, 7, 9 grados, y luego otra vez otros 10, 11 grados, va a estar muy por encima de lo normal. Es decir, que es una situación, lo he hecho en un Twitter que puse ayer precisamente, Sí. cogiendo todos los observatorios principales de Castilla y León, entre ellos el Observatorio de Ponferrada, y resulta que en esta decena, en la de los 10 primeros días de enero desde el 81, es la decena que la temperatura máxima es la más alta desde el año 81. No ha habido como valor medio, ¿eh? En el caso de Ponferrada creo que se encontraría en el quinto lugar, no estaría en el primero. En primer lugar sería contando todos los observatorios, o sea, contando en resumen toda la región de Castilla y León. Claro, tenemos que tener en cuenta esta época. Hay mucha gente que se quiere anticipar ya, ¿no? Incluso pues, para saber cómo va a ser ese comienzo de febrero. No sé si tenemos algún dato. Todavía lo que son digamos, lo que te dice la tendencia. La tendencia para esos primeros días de enero es que va a ser igual de seco, incluso sí queda una pequeña señal, una pequeña tendencia de que sea cálido, pero sí que se mantiene que las precipitaciones van a ser por debajo de lo normal. Bueno, a la gente le encanta hacer quinielas, ¿no? Y sobre todo pues, algo tan mediático como fue el año pasado Filomena. Hay gente que ya estaba vaticinando, pero lo importante es buscar y encontrar esos datos reales, ¿no? No podemos en cualquier red pues coger cualquier dato y ya pues lo que necesitamos es hacer ese contraste, ¿no? Es importante. Yo he estado un poco alejado estos días de estos temas del tiempo. Sí que cuando he vuelto a retomar esto he visto estas cuestiones de si el nuevo Filomena y tal. Y hombre, yo lo que quería aclarar es lo siguiente. A lo mejor preguntan a un meteorólogo o a una persona que trabaja en meteorología y dice, ¿ha sido un nuevo o va a haber un Filomena? Claro, si tenemos en cuenta que el año pasado fue una borrasca que se coló por Canarias, fue por el sur, entró por el suroeste y llegó, pues dirá, no ha habido un Filomena. La persona que está en tal pueblo de tal y que le ha caído una nevada este año dice, ¿cómo que no? Si me ha caído la misma nevada que el año pasado. A lo mejor es otro proceso distinto. Sí que es cierto que en esta época de enero lo que hay es muy probable, y he visto una posibilidad en la evolución a finales de enero, en la última decena de enero, hay una evolución posible de la atmósfera en la que entraría un chorro un poco del norte, con una vaguada del norte, pero sería una entrada típica del norte.
eso suele ser pues nevada, tal como entra en el norte de Burgos, en el sistema ibérico, en Soria y quizás un poco en Segovia, pero es una cosa normal. A lo mejor a la persona de Burgos dice, pues sí, ha habido Filomena. Bueno, pues vale. Bueno, en Pero no Burgos es- hasta en agosto las noches refresca. Doy fe que hay Sí, que sí. ponerse hasta el plumas. Sí, sí, ya tengo mucha información de gente de Burgos que allí hace mucho frío. Claro que sí. ¿Dónde, de toda Castilla y León, dónde van a ser las temperaturas, estamos en invierno, más cálidas? Más cálidas, Sí. pues en los próximos días, curiosamente, si se forman esas nieblas que se forman en la meseta, es generalmente durante el día en las zonas más altas, Ávila, Segovia, Soria, porque allí no se forman las nieblas y entonces esas temperaturas van a subir a temperaturas que pueden alcanzar los 12 grados perfectamente. Eso sí, las mínimas estarán a lo mejor en 2 bajo cero, 1 bajo cero. Pues aprovechar esos rayitos de sol. Es Y cierto que perdona, dicen... María, Sí. perdona, también en Ponferrada, perdona, que es una situación más de, según cómo se coloquen las altas, hay que tener en cuenta que es una zona un poco más pequeña. Como una Puede, olla. y eso es, si se salva de esa de las nieblas, también es un sitio ideal para pasar los días. Todo depende de la niebla, de la formación y cómo se forman esas altas de bloqueo, cómo se colocan y cómo se extienden hacia la zona del oeste de España, donde está la comarca del Bierzo. Bueno, aquí tenemos por lo menos aseguradas las tardes de paseo, ¿no? Como dice el refrán, mañana de niebla, tarde de paseo. Sí, sí, eso suele ser más típico aquí, pues cuando es noviembre o por ahí, pero cuando es enero aquí pueden persistir bastante en la zona esta del Valle del Duero. Lo que la gente comenta, si es cierto que realmente el Bierzo sea y tenga un microclima. Es que estando en el sitio donde está, rodeado de montañas y sobre todo un poco le llega de refilón un poco la influencia mediterránea, pero sobre todo es atlántico, pues sí, tiene una cosa, digamos, más especial que el resto de Castilla y León. Claro, a la gente le gusta imaginar que si estamos hablando de microclima, estamos hablando de unas temperaturas maravillosas, pero No, no. no podemos decirlo. Estamos en invierno, hay que asumirlo y, por supuesto, tenemos que también tener en cuenta que estos próximos meses, efectivamente, no podemos esperar otro tipo de temperaturas más que las que tenemos, ¿no? Y estar preparados y, sobre todo, esa también claridad de cuando estamos hablando de ese cambio climático, si nos referimos a unos años atrás y lo comparamos ahora mismo, efectivamente estamos ante un cambio climático evidente. Sí, sí, hay una cosa que es en el caso también de Ponferrada, que es en el caso de la seguridad de temperaturas, que es de lo más evidente y que no se nota y se nota más en las temperaturas máximas, sobre todo en las de verano, en las cuales estamos detectando que hay más días con temperaturas por encima de 30 grados, hay más días, número de días seguidos, además, por encima de 30 grados que lo que hacía unos años. Desde luego, pues muchísimas gracias, Juan Pablo Álvarez, que tengas Nada. una buenísima tarde y ojalá, aunque tengamos estos días tan nublados, estos días para muchos un poco complicados para el campo, tengamos siempre ese optimismo, ¿no?, para afrontar nuestras semanas. Muchísimas gracias. De nada, buen día a todos. Nos vemos pronto y nosotros nos vamos hasta el otro punto del plató donde vamos a hablar de estilo de vida, de macrobiótica. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Violeta Mañán? Muy buenas tardes. Hola María, gracias por invitarme. Bueno, ¿qué tenemos sobre la mesa? Pues bueno, he decidido traer un poco del menú del que habíamos hablado así por encima la otra vez, de la macrobiótica, que es la macrobiótica, mira, no me sale ni a mí, qué pinta tiene y bueno, qué significa. ¿Es cierto que es como un estilo de vida? Sí, es un estilo de vida, es algo que tiene mucho que ver con la comida, pero tiene muchas áreas diferentes. También hay pues una forma de aceptar la realidad, también tiene ejercicios para el cuerpo, tiene un masaje asociado a la macrobiótica, que sería el shiatsu, el do-in. Son, pues sí, un estilo de vida basado también en lo tradicional japonés. Sí, cada vez se está poniendo más de moda este estilo, pero tiene una razón, ¿no? Porque todo el mundo al final lo que está buscando es hábitos de vida saludables, estamos buscando salud, algo que esta pandemia nos lo ha resaltado y recalcado tantísimo, y la salud también está en los alimentos que ingerimos, en las emociones, ¿no? Y también de eso trata la macrobiótica.
¿Y qué tenemos sobre la mesa? ¿Qué tipo de platos tenemos y qué tipo de opciones? Bueno, primero quería explicar un poco mi ¿Sí? evolución como chef macrobiótica y Me encanta, y que dentro de poco ojalá lo podamos poner en práctica. Ojalá, sí, me encantaría tener aquí un pequeño, pues algo, donde mezclamos y que se vea en vivo. Pues primero, bueno, cuando empecé a trabajar, yo había sido primero alumna en el centro de macrobiótica, la International Macrobiotic School, Escuela Internacional de Macrobiótica, en el sur de Inglaterra. Y bueno, perdón, me estoy dando cuenta, es que hace un poco de frío y creo que con el cambio necesito un pañuelo, no sé si... Pues ahora que estamos en directo, no tenemos, pero no pasa nada. Perdona. Sí. Bueno, lo importante también, ¿no? Sí. A mí me encanta que la gente que ha viajado, que la gente que se ha movido, siempre saca lo mejor, ¿no?, de cualquier lugar, y en este caso lo bonito de todo es que... Disculpa, tengo un babero de mi bebé. No pasa digo nada. Por si acaso, porque él también... Estamos en invierno, pues estábamos hablando antes del ya tiempo. Este babero ya no lo puedo usar para él, me lo voy a guardar en el bolsillo para no usar... Bueno, hablamos de ese intercambio importante, ¿no?, de cuando tú te encontrabas en Inglaterra, que contrasta muchísimo también, pues, por ejemplo, pues, con nuestra cultura gastronómica, ¿no? Si hablamos de macrobiótica, ¿qué era lo más contrastante? Pues lo más contrastante era la tendencia al veganismo, aunque la macrobiótica no es vegana per se, tiene muchas cosas basadas en el veganismo, también porque la tradición japonesa tiende a tener más pescado, en ese caso se parecería a la dieta mediterránea, que también tiene el pescado, pero no tiene tanta carne, también por la tradición de allí. No, en las dietas tradicionales la carne no es algo que se tome todos los días. Y luego en la macrobiótica, algo que también me ha chocado mucho, bueno, era lo último que iba a explicar, pero es algo que también contrasta mucho con la dieta a la que estamos acostumbrados en España, o en una dieta en general, una forma de alimentarse, que sería el efecto posterior de la comida, no solo el sabor, porque mi idea, que la plasmé en los restaurantes que tenía de pop-up, que aparecían unos días y luego desaparecían, los alquilaba, organizaba los eventos allí y luego desaparecían. En esos restaurantes yo tenía un restaurante al que se iba por el efecto, no por el sabor. ¿Ah, sí? ¿Y en qué consiste? Me parece súper interesante. Pues esa era una de las diferencias que más me llamó la atención. En vez de pedir en la carta, me interesa un entrante, pues eso, de jamón, que sepa así como fuerte, o de, no sé, algo el sabor, suave, la textura, cremoso. Sí, claro. Exacto. No, quiero sentirme yin o quiero sentirme yang, que claro, hablaremos ahora que es yin y yang. Que ser yin y ser yang, claro. Y entonces yo ofrecía con los mismos ingredientes que en ese restaurante tenía la suerte de tener productores locales cerca y conseguí todo lo más ecológico posible y local. Entonces eran los mismos ingredientes pero cocinados de manera yin o de manera yang. Y aquí tendría, por ejemplo, no sé si se puede enfocar así, si no, te lo muestro a ti. Sería un menú yin de árbol, que sería una de las formas de expresar un tipo de equilibrio o energía, y un menú yang, que serían los mismos ingredientes y cada uno es cocinados de forma diferente. Cuando alguien quiere sentirse yin, se pide el menú yin, y cuando alguien quiere sentirse yang, pues lo mismo con el yang. ¿Y qué es sentirse yin? Pues eso es lo importante ahora de la macrobiótica. Lo que me interesó tanto, además de, éticamente, en aquellos momentos me interesaba mucho pues que mi impacto fuera el mínimo, y bueno, entré a la macrobiótica por el veganismo y buscando la salud. Pero descubrí que había más, entonces escribí este pequeño folleto que entregaba en mis consultas, que es la macrobiótica, y explica un poco los equilibrios, el yin y el yang. Y bueno, aquí no se va a ver nada, así que esto lo traje solo como un poco como anotación. El yin y el yang explica que en la macrobiótica se trajo de la cultura de la medicina china, de la cultura oriental. Se utiliza en más países que en China, pero la medicina tradicional china es la más conocida. Hay medicinas tradicionales de todos esos países, también, bueno, tienes en Asia, también tienes el Ayurveda, que es más de la India, pero el yin y el yang serían como dos tipos muy grandes generales de energía,
la energía que va hacia afuera sería la yin y la que va hacia adentro sería yang en la macrobiótica, porque en medicina china tienen algunos matices diferentes a la macrobiótica. Pero... Y dependiendo un poco de la situación en la que te encuentres, necesitas más una alimentación yin o una alimentación yang, ¿no? Claro, alimentación y lo que decías al principio, un estilo de vida. Si tienes tendencia a lo yin sería la energía hacia afuera. Entonces, si tienes tendencia a que siempre estás dando, que tu energía está dispersa, te cuesta pensar, lo yang sería enfocarse. Todo lo que no sea, lo que sea alejarse de un foco sería dispersión, sería yin. Entonces necesitarías alimentación yang. Claro, alimentación yang y deporte yang y actividades yang que promuevan esa energía en ti mismo, en tu cuerpo. Ahora nos queda poco tiempo, pero estamos poniendo sobre la mesa, nunca mejor dicho, pues estos conceptos, ¿no? Y pasaría lo mismo si tienes un estilo de vida, eres una persona muy yang, necesitarías también una alimentación más yin, ¿no? Claro. Y un estilo de vida más yin. O sea, es para complementar. Por eso precisamente el simbolito, que ya lo veremos para el próximo día, del yin y el yang que se complementan. Sí, exacto. Además, en la macrobiótica se tiende a ser muy yang porque, claro, esto es teoría muy nueva. Entonces, si alguien quiere aprender todo esto, tiene que tener cierta determinación, cierta energía yang y saber mantenerla, pero no es... ser estricto no es bueno, ya lo he aprendido yo, que ahora, bueno, si me tengo que sonar con un, por supuesto, con un pañuelo hay de que ser nivel, natural, las cosas van sobre la marcha, claro y no pasa nada. Y el yin no quita el yang, que ocurra una cosa no quita otra. Entonces eso es lo importante, que haya un equilibrio y que la persona sea feliz. Que esto hay mucha gente que lo ve como algo muy estricto, muy cerrado, y yo lo que digo es, si alguien tiene una enfermedad que necesite de verdad enfocarse mucho, si alguien tiene pues enfermedades muy yin o mucha dispersión, que le cueste mucho pensar, que haya perdido el rumbo en su vida, sí que necesita ese yang y quizá necesita tener unas semanas o incluso meses de algo más estricto, no tomando ningún alimento yin ni haciendo actividades que no sean yin. Pero aparte de eso, yo creo que es importante saber que eso, en cada momento necesitas un poco de yin y de yang. Qué interesante, pues hablaremos la próxima semana un poco más en profundidad, incluso hablaremos de actividades que se pueden recomendar, ¿no? Y quizás es una forma de acercarnos un poquito más a esos hábitos de vida más saludables. Violeta, muchísimas gracias. Gracias, María, por invitarme de nuevo. Un placer y, como suelen decir, namaste. Sí. Bueno, ya se nos acaba el programa y a mí sí que me gustaría acercarme hasta un punto del plató donde vais a ver estas gafas por las que todo el mundo estáis preguntando a través de las redes sociales. Por aquí, ¿qué tal se ven? Yo veo la vida hoy de color de rosa, ¿no? Cada día podemos ver la vida como nosotros queramos porque tenemos múltiples opciones en Opticalia Fernando. Lo dicho, os deseo una semana fantástica y siempre hay que ponerle optimismo a la vida. Nos vemos mañana. Chao.